La carga de entrenamiento alude al cálculo cuantitativo del trabajo de entrenamiento realizado. Suelen reconocerse conceptos como la carga externa, interna y psicológica. Por ejemplo, de la carga externa sería la cantidad de trabajo hecha. Después de la carga interna sería su efecto sobre el cuerpo. Y de lo psicológico sería más bien el efecto psicológicamente percibido del deportista. Por otra parte, el volumen y la intensidad se consideran las características principales de la carga de entrenamiento. Luego existen otras clasificaciones sobre la carga de entrenamiento, pero más bien basadas en las características motrices del deporte. Por ejemplo, en la potencia del trabajo muscular, en las tareas pedagógicas del entrenamiento, en el efecto de recuperación, en el efecto sobre el trabajo subsiguiente, y como también en la interacción entre regímenes de trabajo con distintos énfasis. Por ejemplo, la interacción del trabajo primario de fuerza y el trabajo de fuerza-velocidad. Pero cada una de estas clasificaciones, aplicada por separado, digamos que no es adecuada para lo que sería resolver la tarea de programar el entrenamiento. Lo que se necesita en realidad es un enfoque algo distinto, un enfoque que cumpla los requisitos especiales para realizar la valoración preliminar de la carga y que también tenga en cuenta los criterios ya antes nombrados. Es decir, el concepto de carga sugiere, en primer término, la existencia de una medida fisiológica del efecto del trabajo muscular, especializado sobre el cuerpo, reflejada a través de reacciones funcionales específicas. Por lo tanto, surge la necesidad que a la hora de desarrollar los conceptos de carga interna y externa, y también de introducir los conceptos de potencial entrenante de la carga y su efecto entrenante, que es lo que decíamos antes, ¿tá? ¿Para qué? ¿Para qué yo hago todo esto? Bueno, para poder describir con mayor precisión la relación que existe entre la causa y el efecto de una carga de entrenamiento. El principio de la sobrecarga podríamos llamarlo como que es el ejercicio físico o el esfuerzo físico selectivo para estimular una respuesta deseada sin producir agotamiento o esfuerzo indebido. Estas adaptaciones beneficiosas se provocan solo cuando el estímulo supera el umbral de entrenamiento, siempre y cuando no superemos nuestra máxima tolerancia también. Es decir, si realizamos una carga de entrenamiento por debajo de nuestro umbral de intensidad, esta carga va a ser demasiado débil para producir adaptaciones en nuestro rendimiento. En cambio, si realizamos una carga de entrenamiento dentro de nuestra zona óptima de carga, por encima de nuestro umbral y por debajo de nuestra máxima tolerancia, vamos a mejorar nuestro rendimiento produciendo adaptaciones. Por último, si realizamos una carga de entrenamiento que eleve nuestra zona de tolerancia, no va a producir adaptaciones positivas en el organismo. Esta zona de tolerancia, a medida de que vamos realizando adaptaciones beneficiosas, también aumenta y deberíamos aumentar la carga de trabajo para seguir realizando esas adaptaciones. Esto lo podríamos conseguir aumentando la frecuencia del entrenamiento, por ejemplo, pasar de 3 a 4 días por semana, aumentando el volumen, pasar de 1 hora y media a 2 horas de la sesión del entrenamiento, aumentando la densidad, es decir, la relación entre la duración del esfuerzo y duración de la pausa de recuperación y descanso también.
En relación al principio de sobrecarga, podemos encontrar la siguiente definición, que lo define como el principio de carga sistemática en el que tanto la intensidad y el volumen del trabajo, así como el grado de dificultad de las habilidades motoras, se incrementan progresivamente. Estos se dan todos los aspectos, incluyendo, por ejemplo, la fuerza, la habilidad o la estrategia, en donde los deportistas van de lo fácil a lo difícil, de cargas ligeras a cargas pesadas, de lo conocido a lo desconocido o de lo general a lo específico. Esto aplica tanto para el entrenamiento de las diferentes capacidades condicionales, como pueden ser la fuerza, la flexibilidad, la velocidad o la resistencia, como también para el entrenamiento de las capacidades coordinativas, por ejemplo la orientación, la velocidad de reacción o el equilibrio. A modo de ejemplo, en una entrada en calor previa a un partido de fútbol, el deportista comenzará su entrada en calor con movimientos globales que están alejados de los gestos deportivos específicos del deporte, con el objetivo de generar una mayor circulación sanguínea o activar los sistemas cardiovascular y respiratorio. A medida que se vaya avanzando en esta entrada en calor, serán incorporando movimientos más específicos del deporte, como podría ser un trote con un salto, para finalmente incorporar remates con pelota, que eso sería lo más específico. Es decir, ahí tenemos un claro ejemplo de una sobrecarga que va desde lo general hacia lo específico. Otro ejemplo podría ser un entrenamiento de fuerza en la sala de musculación de un gimnasio con el objetivo de aumentar la hipertrofia muscular. Una propuesta de entrada en calor puede ser comenzar con movimientos globales, con una resistencia ligera, como podría llegar a ser una banda elástica, para luego ir realizando series de aproximación en las que se va incrementando la carga gradualmente hasta llegar a realizar las series efectivas que están planificadas para la sesión. En ese caso sería un ejemplo de sobrecarga de cargas ligeras hacia cargas pesadas. También en esa entrada en calor se puede dar que al principio se den movimientos más globales que incluyan varios grupos musculares y más adentrados en la entrada en calor empecemos a focalizar sobre los grupos musculares que vamos a trabajar en esa sesión. Es decir, que también se estaría dando una sobrecarga desde lo general a lo específico. En cuanto al entrenamiento, este puede describirse como el proceso mediante el cual el cuerpo se ve expuesto sistemáticamente a una serie dada de elementos de estrés para que pueda generar adaptaciones que le permitan luego superar futuras exposiciones a dichos elementos que le generaron ese estrés. Esta definición implica que el proceso de entrenamiento permite a los sistemas esenciales del cuerpo, principalmente el sistema muscular y el sistema nervioso, recuperarse y crecer durante las fases de descansos que siguen a la sesión de entrenamiento. Una exposición regular y planificada de elementos de estrés específicos puede permitir adaptarse a niveles cada vez mayores de estrés mediante distintos cambios estructurales y funcionales, como hablábamos en los diferentes sistemas del cuerpo. Esto es lo que llamamos sobrecarga progresiva. Sin embargo, distintas investigaciones han demostrado que las mejores óptimas son aquellas que se producen cuando la fase de incremento de la carga se alterna periódicamente con la disminución de la carga. Es decir, si se aplican incrementos continuos sin un decremento de una sesión a otra o de una semana a la otra, se puede producir un sobreentrenamiento, un proceso de estancamiento o también puede aumentar las probabilidades de que aparezcan lesiones. Llega un punto en el cual la curva del aumento del rendimiento se allana y se alcanza un límite tanto en el crecimiento como en el rendimiento deportivo y se produce una meseta e incluso en determinado momento comienza a decrecer. Ahí es cuando deja de ser efectivo el entrenamiento. Este fenómeno, por ejemplo, es lo que impide que una persona rompa constantemente los récords mundiales o que un mismo deportista bata todo el
tiempo sus propios récords personales. Para poner un ejemplo, si una persona comienza a entrenar en un gimnasio con 16 años y realiza una sentadilla con 60 kilos, a la edad de 26 años debería estar levantando 580 kilos y a la edad de 36 debería estar levantando 1100 kilos. Y esto está claro que no se da de esa manera, ya que tenemos un límite. Por lo tanto, es interesante incluir modelos de periodización de la carga en los cuales se incluyan fases tanto de aumento como de disminución de esta. Las fases de cargas menores se prescriben con el fin de favorecer la recuperación y el crecimiento, ya que el aumento de la carga se asocia con la tensión y la descomposición de los tejidos, mientras que la disminución de la carga mejora la reparación y la recuperación. En resumen, el principio de sobrecarga se aplica con mayor corrección sobre un sistema de sobrecarga fluctuante, en el cual la dirección de la carga es positiva a largo plazo, pero alterna cargas positivas y negativas a nivel de los diferentes microciclos y mesociclos. Por ejemplo, dentro de un mismo mesociclo se puede incorporar una semana de descarga con el objetivo de recuperar para luego seguir aumentando las cargas, o también puede variar la carga máxima que se aplica entre un mesociclo y otro.